La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia nos regala un evangelio bellísimo que ha marcado este tiempo de la pandemia. Es un evangelio que es como una felicitación, en cierto sentido, a aquellos que están atribulados, a aquellos que están atravesando una tempestad, como la estaba atravesando pues el mundo con esto de la pandemia, y como todavía se sigue atravesando. Y hay otras tempestades, no solamente está la pandemia del coronavirus, hay otros tipos de tempestades. Y cada una de esas tempestades, esas crisis, son un intento de Dios de hacernos bienaventurados, de darnos alegría, de abrirnos los ojos. Por eso este evangelio que proclamaremos ahora es una buena noticia hoy. Escuchémoslo. Del Evangelio según San Marcos. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía que este es un evangelio que es como todo evangelio, es una buena noticia. La tempestad es una ayuda, es una gracia que Dios permite en nuestra vida. Y gracias a Dios son varias las que permite en nuestras vidas. Pero cada una de estas tiene un sentido profundo. ¿Cuál es este sentido? El sentido de despertarnos y de llamarnos entonces a la fe, a unirnos a Jesucristo. Los discípulos, atravesando esta tempestad, están dudosos del amor de Dios. ¿Está con nosotros o no? ¿Está allí durmiendo, pero ¿y qué? ¿Que no le importa lo que estamos pasando? Los discípulos, de frente al sufrimiento, a la cruz, a esta tempestad que están pasando, dudan de Jesucristo. O sea, no te importa que perezcamos, mira cómo está mi vida. Pero esto que pasa los lleva a despertar a Jesucristo, a llamarlo, como sucederá también en otra ocasión con Pedro, que en medio de una tempestad Cristo está caminando por las aguas, Cristo se presenta y hace que Pedro también camine sobre las aguas de la muerte. Y cuando ve el viento fuerte que lo golpea, que ve las dificultades, que en cierto sentido Pedro se mira a sí mismo, mira su debilidad y deja de mirar a Jesucristo, comienza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Y allí Cristo pues ayuda a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La tempestad, el miedo que genera en nosotros la crisis, nos hace presente una cosa: que no tenemos fe, o que somos personas de poca fe, que nuestra fe está vacilando, que estamos alejados del Señor. Entonces, ¿a qué nos sirve la tempestad? ¿A qué nos sirve la crisis? Uno, a ver nuestra realidad, nuestra pobreza, a entrar en la humildad. Nosotros que queremos controlar todo, que todo sea según nosotros queremos, según nuestros deseos, porque al final nosotros queremos ser dioses, aquellos que llevan adelante la historia.
Entonces, cuando Dios permite las tempestades, permite una enfermedad, un desempleo, que muera alguien, las cosas que nos sacuden, que rompen nuestros esquemas, entonces podemos abrir los ojos y darnos cuenta, pero la vida se me va entre las manos, yo no tengo el control de las cosas. Entonces el Señor así nos llama a la humildad. A veces hay tempestades que son ocasionadas por nuestros pecados, que nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua y no sabemos por qué. No tenemos ningún entendimiento. ¿Por qué estamos así sufriendo? ¿Por qué nos estamos así deshaciendo? Y bien, Dios en su misericordia permite que nosotros también pequemos, y los pecados nos dan también una lección. El sufrimiento que lleva detrás también el pecado es una lección. A veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa tempestad nos ayuda. Porque esa tempestad también es una palabra de Dios. Nuestra situación concreta, los eventos que nos pasan, son una palabra de Dios. Pero el Señor también da otro tipo de palabras, que no solamente son en los eventos. También nos da una palabra por medio de las Escrituras. Las mismas Escrituras nos ayudan a discernir los eventos de la historia, de nuestra historia concreta. Y bien, hay palabras que el Señor nos da por medio de las Escrituras y por medio de la predicación, por medio de una palabra profética que nos denuncia, que nos hace ver cuál es el mal que llevamos dentro, cuál es la muerte que llevamos dentro, para abrir los ojos y pedirle al Señor que nos extirpe la muerte que llevamos dentro, que nos haga esta operación, que nos dé la vida, que calme esta tempestad que llevamos dentro. Por eso en la primera lectura podemos tomar como ejemplo a David de frente a Natán. David se ha hecho el loco, como diríamos en buen dominicano, se ha hecho el loco de frente a sus pecados. Y ese pecado que ha cometido con Betsabé, esta muerte de Urías, este engaño que ha querido montar, esto es un cáncer que lleva dentro. Y David está como que nada está pasando. Esta muerte lo está llevando dentro, pero lo está ignorando completamente. ¿Y qué pasa? Que Natán, enviado de Dios, como Dios llama a David, quiere la conversión del pecador. Dios no quiere que el pecador simplemente muera. No quiere la destrucción del pecador, sino que éste se convierta y viva, que tenga vida eterna dentro de sí, alegría. Y el pecado, como es la muerte, Dios lo sabe esto, quiere extirpar de nosotros el pecado, insertar en nosotros su amor, el Espíritu Santo. Entonces envía a Natán. ¿Y qué pasa con David? Lo mismo que pasa con nosotros. Que el demonio nos engaña continuamente, pensando que el mal está fuera de nosotros, que el mal lo cometen los demás. Hay dos cosas en las que dos tipos de pensamientos en que el demonio siempre quiere engañarnos. Uno es en la adulación y la otra es en el desprecio de los demás, en el pensar mal de los demás, en buscar al enemigo fuera de nosotros. El enemigo, quizá los eventos que pasan, pensar que que sufrimos, que realmente la raíz de nuestro sufrimiento es que no tenemos tal cosa, o que tenemos tal enfermedad, o tenemos tal problema económico, no sé. El demonio nos quiere llevar a vivir siempre superficialmente, fuera de nosotros. Decía que hay dos formas de pensamiento, dos tipos de pensamiento que el demonio usa para engañarnos y vivir en la superficialidad. Uno es en adularnos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay algo que se dice aquí se ha tomado como un chiste. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo quizás sea ladrón, pero yo no robo como este. Decía una mujer, una mamá, mi hijo es ladrón, pero no roba motor. O sea, en cierto sentido está adulando al hijo. Una cosa absurda.
O sea, yo soy malo o él es malo, pero no es tan malo como para hacer tal cosa. Así también el demonio a veces nos adula, diciéndonos, pero mira, es verdad que tú eres soberbio o eres tal cosa, pero no como fulanito, no como aquel. Este tipo se pasa, es demasiado. O es verdad que tú eres gruñón y que sí yo qué, pero fulanito es peor todavía, mira cómo actúa. Así el demonio nos engaña, nos adula, porque la adulación tampoco es que la haga tan evidente. Y esta adulación va de la mano con el desprecio a los demás, con el pensarnos superiores a los demás, como ha hecho el demonio con el fariseo que estaba junto al publicano, que decía, rezaba el fariseo, gracias Señor te doy, que no soy como este publicano, que no soy como este. Esta parábola la dio Jesucristo pensando en aquellos que, creyéndose mejores que los demás, superiores a los demás, despreciaban pues a los demás. Estemos atentos a estos dos tipos de pensamientos con los que el demonio nos ataca. Pensarnos mejores que los demás y despreciar entonces a los demás. Bien, decía que el demonio quiere ponernos a vivir en la superficialidad, a no entrar nunca dentro de nosotros, a no vivir una intimidad con Jesucristo. De allí depende realmente nuestra felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las tormentas que suceden, las tempestades que suceden, incluso estas tempestades externas como el COVID o una enfermedad o cualquier otra cosa, estas enfermedades, estas tempestades nos ponen una alerta y nos llaman entonces a pedirle auxilio a Jesucristo, a poder reentrar nuevamente en nosotros mismos. Y quizá la palabra que nos puede dar las Escrituras o darnos a alguien que de frente a nosotros tenga una función profética, es decir, que nos predique, nos haga ver lo que hay en nuestro corazón, ver nuestro pecado y darnos cuenta del mal que llevamos dentro. Dejar de buscar fuera al culpable de nuestra desgracia, de nuestra infelicidad, y ver realmente que el culpable, que el enemigo que tenemos realmente no es nuestro esposo, no es nuestra esposa, no es el vecino, no es el jefe de trabajo, no es aquel que se presenta adverso a ti. Nosotros no luchamos con seres de carne y de sangre, sino que nuestra lucha es con los seres del aire, con los espíritus, con el demonio. Él es nuestro enemigo. Este es aquel que nos quiere hacer la vida infeliz, la vida de cuadritos, montándonos en soberbia, queriendo nosotros controlar todo y muchas otras cosas más. Entonces el Señor nos da esta gracia, nos permite la palabra, nos da la gracia quizás de alguien que nos dé una palabra profética, que nos anuncie, nos denuncie y que nos anuncie la misericordia y el amor de Dios. Y este Evangelio presenta esto, esta tempestad que hace que los discípulos se vuelvan a Jesucristo. Y Jesucristo les denuncia cuál es su problema. ¿Cuál es el problema? La falta de fe. La falta de fe, la falta de intimidad con Jesucristo, el apoyarse en Él. Por eso si tienes ahora una enfermedad o algo, alguna tempestad que te está quitando la paz, hoy bendice al Señor por eso que te permite, por esa enfermedad, por esa dificultad. Porque por medio de eso el Señor te está llamando ¿a qué? A la felicidad verdadera. ¿Cuál es? La de unirte con Él, ser uno con Jesucristo. Aclamar en la oración, Señor, sálvame, ayúdame. Y ver entonces en la intimidad con Jesucristo los demonios que te están destruyendo. ¿Cuál es la raíz realmente de tu problema? Y pedirle al Señor, Señor, sálvame de esto, sálvame de esta soberbia, de querer controlar todo, ayúdame a poder vivir en tus manos, a aceptar que tú llevas la historia, a coger tu providencia, saber que tú provees. Arranca de mí, Señor, la lujuria o el amor al dinero. Concédeme la gracia de confiarme en ti, en tu providencia, en tu mano paterna, saber que tú cuidas de mí.
Que el Señor, hermanos, nos conceda esto, esta gracia en este tiempo de coronavirus, en cualquier tempestad que estemos atravesando, de poder dirigir nuestros ojos a Jesucristo. En este sentido, la tempestad nos hará un bien. Es una gracia por la cual bendecir a Dios. Feo sería que salgamos de la crisis. Dice el Papa Francisco, lo ha repetido varias veces, hay dos formas de salir de la crisis, o salir mejores o salir peores, pero no se sale igual. Entonces, que estas crisis o tempestades que el Señor haya permitido en nuestras vidas sean realmente de nuestro provecho, que nos sirvan para acercarnos hoy, este día, a Jesucristo. Y si es necesario, hermanos, que podamos ir con alegría, con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo de hoy, el Salmo 50, David al final se da cuenta que el enemigo no está afuera, sino que el enemigo, el problema lo tenía él dentro. Le dice Natán, este hombre malvado, porque le había hecho una parábola para hacerle descubrir su pecado, fue fácil para David apuntar el dedo y decir, este hombre es un desgraciado. Y Natán le dirá, este hombre eres tú, son tus males, son tus pecados. Y David aceptará la predicación, aceptará la palabra de Dios, esta denuncia que Dios le ha hecho, aceptará más aún que Dios es amor, que Dios es misericordioso y por eso se arrepentirá con todo el corazón y hará este Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Renuévame, créame de nuevo, Señor. Me pongo en tus manos. Y por eso, si vemos que esto es necesario, volvamos al Señor, confesémonos, pidámosle misericordia al Señor, que renueve por dentro nuestro corazón, un espíritu nuevo, que nos dejemos guiar por Él, que nos una más a Él, a su Hijo Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.